sucedió en Chile? Es difícil concentrarlo en una sola idea, porque es demasiado complejo lo que está pasando. Yo creo que por una parte hay un clima universal de deterioro de las instituciones democráticas. El mundo ha cambiado mucho, la globalización también muestra sus brechas, muestra creciente desigualdad, los mismos problemas, por ejemplo, del calentamiento global, una juventud que se ha formado en valores muy distintos y en una cultura digital. Y hoy día entonces tenemos unas instituciones que no están adecuadas a, a una sociedad nueva, distinta, con demandas distintas. Yo creo que ahí hay un tema grueso. O sea, Chile no es una isla, esto es un fenómeno más universal. Ahora, aquí esto se ha manifestado de manera concreta y también tiene causas específicas y yo creo que son básicamente deterioros de la política. Y durante, a mí me parece que por lo menos una década o más, hubo cada vez más dificultad de la clase política de ponerse de acuerdo. Y el país se fue dividiendo cada vez más. Y por otra parte, surgen nuevas generaciones con mucho protagonismo, ya desde el 2006 y más después del el 2011, y movimientos sociales que recogen demandas sociales, y el mundo político no fue capaz de encauzarlas, porque no se puso de acuerdo. Entonces creo que, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo, las listas de espera en los hospitales. Bueno, sabemos que hay listas de espera mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando el presidente Lago le dijo a la presidenta Bachelet, que era ministra de Salud, le dijo, tiene 3 meses para solucionar la lista de espera en los hospitales. Bueno, resulta que hasta el día de hoy eso no se resuelve. Y no se ha resuelto básicamente porque no ha habido un acuerdo de cómo y quién administra los hospitales, quién construye los hospitales y quién administra los hospitales. Entonces uno dice, mira, con recursos públicos y solo públicos, y otros dicen, solo con privados, y otros dicen, ¿por qué no hacemos una mezcla? Pero al final no ha habido acuerdo y en vez de construirse 20 hospitales que había que construir, se han construido muchos menos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las pensiones. Ha habido varias comisiones para abordar el tema de las pensiones. Hubo una comisión de hace como 10 años que la presidió Harald Bayer. Después hubo una comisión Bravo. Llegan a acuerdos con minorías, con más, y sin embargo, de lo que esas comisiones han propuesto, se ha hecho muy poco. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se hizo una reforma importante en el primer gobierno, creando el pilar solidario. Pero hasta ahora no había habido acuerdo en el mundo político, a pesar de que los técnicos se habían puesto bastante de acuerdo, había unas minorías, se habían puesto bastante de acuerdo, el mundo político incapaz de zanjar el tema. Y yo creo que esa división persiste y es peor, se ha agudizado. Y más bien el diálogo se ha desvalorizado. O sea, se agudiza la polarización, se desvaloriza el diálogo y empiezan sectores más ultra a decir, mira, o se hace lo que nosotros queremos o no se hace nada. Y yo creo que en Chile hemos vivido además algo que es muy inesperado, que es el tema de la violencia. O sea, este país es raro, porque también cuando fue el golpe del 73, nosotros nunca pensamos que iba a haber un golpe tan violento. Y Chile mostró una cara ahí que era, nosotros nos sentíamos distintos al resto de los países. Y resulta que esa cara de violencia, de rabia, de imposición de uno sobre otro, de odio, surgió. Y hoy día recién hemos visto estas encuestas que demuestran que el principal sentimiento negativo que tienen los chilenos hoy día es la rabia. Entonces uno dice, ¿cómo se trabaja eso? Y siento que, bueno, que estamos viviendo un momento en que muy amenazante, muy incierto, que
en algunos sectores prima mucho el pesimismo, pero también creo que tenemos la obligación de transformar este momento en una oportunidad, porque es una crisis y las crisis o te hunden o te hacen salir algo mejor de ahí. Hay un tema en los jóvenes chilenos, en la educación, independientemente de las reformas, que está pendiente y con qué aspectos tiene que ver. Bueno, o sea, yo creo que las reformas que se han hecho en educación, que se hicieron en el gobierno anterior y que fueron estructurales, primero no partieron por la educación pública, que era la que tenía más problemas. Y hoy día la educación pública sigue igual o peor que antes. Y esos jóvenes eh, están sin que se hagan clases, los liceos emblemáticos prácticamente destruidos, o sea, no se abordó a tiempo el cambio en la educación pública. Y en segundo lugar, los temas que ha abordado la discusión política han sido institucionales y de financiamiento, pero no ha habido un verdadero apoyo a los colegios. Ha habido muchas exigencias, muchas demandas, muchas leyes, muchas normativas, pero no ha habido un apoyo a los colegios para hacer una educación pertinente para los jóvenes de hoy. O sea, yo creo que el Instituto Nacional tiene que ser completamente distinto a lo que es. Debiera ser un colegio de innovación. Y en vez de seguir discutiendo si se selecciona, no se selecciona, si cuánto se selecciona, si de qué manera se hace, o sea, ahí hay que hacer algo demasiado distinto a lo que se hace. O Una sea, transformación mucho más radical que tiene que ver con cómo se enseña y qué enseñamos. Y yo creo que ni lo que estamos enseñando, ni cómo estamos enseñando en Chile, está a la altura de los desafíos del siglo XXI, ni de las motivaciones de los jóvenes de hoy. O sea, hoy día sigue primando una educación muy tradicional, muy llena de normas, y con poca libertad para hacer cosas distintas. Fíjate tú que cada vez que tú sacas a un curso a, a recorrer la ciudad, tienes que pedirle permiso al ministerio, tienes que informarle a los padres, que es lógico porque van a salir del colegio, pero además tienes que informarle al ministerio. Y de verdad, hoy día hay una cantidad de cosas que los colegios en el fondo no pueden hacer porque no tienen tiempo para hacerlo, porque no están los recursos para hacerlo. Y entonces tenemos una educación que es menos atractiva. Hoy día hay más deserción que hace 10 años atrás en la educación chilena. Y eso no puede ser. o sea, hemos hecho reformas tardías y en aspectos que no eran tan indispensables como los que debieran ser. O Eso en el sea, fondo. claro. Ahora, la educación en Chile ha dado un salto enorme en muy poco tiempo. También queremos parecernos a Finlandia, pero queremos hacer en 50 años lo que los finlandeses hicieron en 3, 4 siglos. Fíjate que nosotros recién estamos completamente escolarizados. Cuando yo era ministra, el año 2000, había un informe del Banco Mundial que nos dijo, ojo, ustedes tienen un 47% de jóvenes que desertan. En ese tiempo ni siquiera teníamos el root de todos los jóvenes ingresados en el sistema computacional. Casi la mitad de los niños desertaban en la enseñanza media y desertaban fundamentalmente en primero medio y segundo medio. Muchas niñitas por embarazo desertaban. Hoy día ha disminuido el embarazo infantil, escolar. También se hizo un tremendo esfuerzo para ingresar a los jóvenes en el sistema y hoy día tenemos una cobertura parecida a la de los países europeos. Sin embargo, todo eso lo hemos hecho muy rápido. Entonces, cuando uno dice el 70% de los jóvenes son primera generación en la educación superior, bueno, esta modernización ha sido muy rápida, pero también ha sido hecha a la rápida. Entonces, no con la prolijidad, no con la rigurosidad, no con las competencias técnicas necesarias. Y bueno, han quedado estas brechas de sectores
que no se han podido integrar bien, una tremenda brecha nueva que tiene que ver con el narcotráfico y cómo ha penetrado. Muchos jóvenes desertan porque no solo por el consumo de la droga, sino que por la venta de la droga, porque la venta de la droga les permite no solo tener recursos fáciles, sino también pertenecer a un grupo. Entonces, los lazos comunitarios se han debilitado y eso tiene que ver con esta modernización muy tardía y muy rápida, en que queremos ponernos al día de otros países, imitando algunas cosas que no necesariamente son las que corresponde hacer aquí. Y desgraciadamente yo siento que el deterioro del diálogo político, de la convivencia política, de la valoración de avanzar con acuerdo y no de imponer, aunque fuera en la medida de lo posible. Bueno, ese es un tema. Claro, porque resulta que hoy día está todo desvalorizado, está desvalorizada la transición. Eso es lo que te iba a decir, y precisamente lo que tú estás planteando es un tema por el cual nos permitió una filosofía, una manera de enfrentar la política, que nos permitió tener una transición de la que nos sentíamos orgullosos hasta por lo menos mi generación y probablemente la que sigue más abajo. Pero parece que eso hoy día no es valorado. Yo entiendo que los jóvenes no lo valoren, porque, o sea, cuando a mí me hablaban de Pedro Aguirre Cerda y yo era chica, o sea, no me decía nada, el Frente Popular, por ejemplo. Y yo entiendo que a los jóvenes millennials no les diga nada la transición, porque ellos han vivido desde el 2000 hasta ahora, o sea, un país completamente distinto al que vivimos generaciones anteriores. Así que puedo entender lo de los jóvenes, pero lo que no entiendo es adultos infantilizados, adultos que en vez de encauzar las demandas de los jóvenes, que en vez de fortalecer los valores de la democracia, se han puesto a la cola de ellos. Y en el fondo son los jóvenes los que lideran. Hay como una nostalgia de algo heroico que las nuevas generaciones no han tenido y que muchos viejos renunciaron a eso heroico o simplemente, o sea, y tuvieron que renunciar a lo heroico porque al final los riesgos eran tan grandes, las dificultades, derrotar a una dictadura era tan difícil. Hoy día la gente joven no tiene por qué saber lo difícil que fue, pero es responsabilidad de las generaciones adultas resguardar valores que nos costó mucho construir. Y creo que uno de esos valores fue la democracia, no solo en sus instituciones, también en su convivencia. Convivir en democracia significa aprender a respetar al otro, no a descalificarlo. Si yo tengo un argumento distinto, yo doy un argumento distinto. Y a veces no voy a poder ganar con mi argumento. Puedo tener mucha razón, según yo, pero hay otro que piensa completamente distinto. Lo que pasó en Chile es que se dejó de dialogar y no se resolvieron los problemas. Pero durante muchos años, y yo diría por lo menos 20, se dialogó y se avanzó. Y se avanzó en crecimiento económico, en reducción de la pobreza, en cobertura en educación superior, también en calidad, o sea, sin deteriorar tanto la calidad cuando se masifica la educación. O sea, nosotros igual en América Latina hoy día somos el país líder en muchos ámbitos, en salud, etcétera, pero muchas cosas dejaron de hacerse porque nadie estuvo dispuesto a ceder de su posición. Y ceder no es ceder enteramente, es ponerse en el lugar del otro y buscar una solución que sea razonable para ambas partes. Hay una responsabilidad de la generación tuya y mía que no fue capaz de transmitir estos valores a las generaciones nuevas. No, de decirles lo que había significado todo, del aporte que habían hecho todos los sectores para lograr tener lo que teníamos. Claro, exactamente. Incluyendo, por ejemplo, el gobierno de tu padre, que fue el primer gobierno después de Pinochet. Bueno, o sea, fue un gobierno difícil. Entonces, claro, yo creo que hoy día la imagen es de una transacción, que en el fondo esto fue... o sea, cuando a mí me dicen, oye, no eran 30 pesos, eran 30 años, a mí me duele en el alma, porque la verdad es que conseguir la democracia
fue un esfuerzo demasiado grande y fue muy difícil y fue con muchos riesgos. Y el primer gobierno democrático uno no sabía si iba a terminar, esa es la verdad. Y el segundo tampoco sabíamos si iba a terminar. En el primer gobierno democrático tuvimos 2 envalentonamientos de militares. Y estaban los militares ahí encima, pero no por eso no avanzamos. Y a los militares se requería firmeza, pero también se requería flexibilidad. Y yo creo que eso en la política hoy día nadie es firme, o sea, es como yo digo lo que la gente piensa y la gente, entonces si no lo que efectivamente debo hacer, pensando en el bien común, estoy pensando más bien en mi reelección, en con quién me voy a unir después para ser candidato. Entonces, creo que eso, o sea, la gente lo nota y está harta de eso. O sea, siente que el mundo político es privilegiado, se mantiene ahí, se mantienen por muchos años, tienen buenas remuneraciones, entonces empieza a dar rabia y no resuelven los problemas. Entonces, yo creo que si resolvieran los problemas sería distinto, pero para resolver los problemas, el Congreso tiene que actuar como actuó ese día, 15 de noviembre, no me acuerdo cuándo fue la fecha, en que dijeron, ok, no puede ser esta cuestión, pongámonos de acuerdo y hagamos un itinerario para enfrentar políticamente la crisis que estamos viviendo. El itinerario será mejor, peor, unos lo encontrarán fantástico, otros no tan bueno, pero es un itinerario acordado que nos da una posibilidad de transitar hacia despolarizar la sociedad y ponernos a conversar. Ahora, ojalá que eso ocurra, porque hasta el momento no se ve, pero yo soy por naturaleza optimista y además pienso que en la dictadura nosotros tenemos ejemplos de haber estado en el suelo, en el pesimismo máximo. Por ejemplo, después del intento de asesinato a Pinochet en el año 86. Porque el año 86 yo me acuerdo que se decía, este es el año decisivo, Pinochet cae este año. Además había habido 3 años de movilizaciones sociales, se habían abierto espacios, había acuerdo nacional, se conversaba incluso con gente de derecha, hubo conversaciones hasta con el gobierno el año 85, y resulta que, pero había una facción que buscaba derrotar a Pinochet por vías pacíficas y otra derrotarlo por vía violenta. Y el intento de asesinato a Pinochet echó todo abajo. Y ahí era como la desesperanza total. ¿Y ahora qué? Y sin embargo, el 87 empezamos a cambiar como el espíritu y a empezar a decir, oye, no podemos estar en esta depresión. Tenemos que mirar el futuro con optimismo. Y empezó esta idea de salirnos de la queja y empezar a invitar a una esperanza. Y yo creo que eso se transformó en La Alegría Ya Viene, en inscribir los partidos políticos, aunque fuera en la constitución de Pinochet que no nos gustaba, con transacciones a lo que uno quería, obviamente, pero pensando en qué era lo mejor para el país. Y eso entusiasmó, unió y significó finalmente una posibilidad de con un llamado esperanzador derrotar la dictadura y poder, y no solo derrotar la dictadura, empezar una democracia con un buen espíritu, con un espíritu de decir, no nos puede volver a pasar lo que nos pasó, ahora tenemos que ser capaces de hacerlo bien, tenemos que tener ilusión, tenemos que ser capaces de conducir este proceso gradualmente, pero sin pausa, para derrotar la pobreza, en fin, para que haya más inversiones y también para que las instituciones democráticas tengan prestigio y yo creo que eso se logró, pero después empezó el deterioro y es propio de los países, del contexto universal y estamos viviendo una crisis y esta crisis tenemos que ser capaces de salir adelante de ella.
La pregunta final, entonces, Mariana, es, tú estás diciendo que eres optimista, que tienes una perspectiva basada en tu experiencia personal a través de la historia de este país. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué es Yo lo que debiéramos hacer bien para que las cosas resulten bien y que si no las hacemos bien podrían resultar mal y qué tan mal podrían resultar? Mira, yo creo que en este momento lo más importante es aprovechar el proceso constituyente de forma pedagógica, o sea, explicándole a la ciudadanía qué significa una cosa, qué significa otra. Me llama la atención, por ejemplo, que así como todos los indicadores son súper pesimistas y la valoración de las instituciones está en el suelo, sin embargo, la valoración de la democracia, casi el 70% valora la democracia y piensa que es el mejor sistema para convivir. Y creo que ahí tenemos que poner el punto. Y explicar que en democracia se conversa, en democracia se dialoga, en democracia se condena la violencia, en democracia se respetan las reglas del juego, en democracia se construyen leyes y normas con la participación de distintos representantes para poder que a veces a lo mejor ninguno es exactamente lo que quería, pero se construyen normas duraderas para poder encauzar la vida de la ciudadanía. Si a mí me preguntas qué va a pasar, yo no sé, pero yo sí sé que depende mucho de si somos capaces de calmar los ánimos, de abandonar las faltas de respeto, de empezar a disminuir la polarización, de sentarnos a conversar personas que piensan distinto, mirarnos a los ojos y conocernos, porque la transición fue exitosa porque hubo un proceso en que personas que estaban muy desunidas se unieron y fueron capaces de mirar en conjunto el futuro de Chile. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy día. No sé si vamos a ser capaces, pero por lo menos hay que jugarse en esa línea.